Buen día a todos, ¿cómo están? ¿Bien? Muchas gracias. Bueno, tenemos, yo no sé si lo que les voy a dar es una buena o una mala noticia, porque tenemos una serie de clases continuadas, ¿sí? 3 para ser exacta, acerca de lo que es la teoría de la enfermedad única para Pichon-Rivière, ¿sí? Así que yo hoy voy a empezar. El apunte que traje hoy es para esta clase y la que viene, y después hay otro más que es para la tercera clase, ¿sí? En donde se retoma un poquito como un resumen de lo que vimos en las 2 primeras, y después se amplía. Ustedes vieron salud y enfermedad, ¿verdad? Sí. Bien, muy bien. ¿Y cómo los dejó eso? Ni porque algunos lo entendieron muy bien y otros lo entendieron más o menos. Algunos lo entendieron y otros no lo pueden explicar, no lo pueden poner en palabras. Ok, bueno, sí, las síntesis suelen complicar un poco. Bien, bueno, entonces, teoría de la enfermedad única, lo abreviamos cariñosamente y le decimos TEU, ¿sí? Pero cuando hagan texto, escriban teoría de la enfermedad única, ¿sí? Claro. Claro, no resumamos ahí. Pero sí podemos, entre nosotros, decir la TEU cariñosamente y va a estar bien, pero cuando vamos a la parte formal es teoría de la enfermedad única, ¿ok? Bien. Entonces, en el prólogo del proceso grupal, ¿vieron que yo siempre traigo el prólogo? Insisto, léanlo, ¿lo leíste? Sí. Y ahora entendiste más, ¿verdad? Entendí, hacemos la motivacional del prólogo. ¿Viste? El prólogo te invita a ser psicólogo social. Ahora Entonces, hay que leerlo y releerlo. En el prólogo, Pichon señala que toda la trayectoria de su tarea como psiquiatra puede resumirse en la indagación de la estructura y el sentido de la conducta. Pichon lo que quería conocer era cuál era la estructura de la conducta y cuál era el sentido de la conducta del ser humano. ¿Ok? Y en todas sus investigaciones, él se dedicó a investigar justamente cuál era el papel de la tristeza en la causación de la enfermedad mental, ¿sí? Hay otro texto de Pichon, otro libro, que en realidad es Conversaciones con Enrique Pichon-Rivière, no sé si tienen el libro completo o algunos capítulos, pero si no, creo que se consigue digitalizado. Es un libro de Vicente Citolema, que es como un diálogo con Pichon, una entrevista, en donde él también dice que básicamente él era un hombre triste, ¿no? Y que esto es lo que lo llevó a indagar en el sentido en el papel de la tristeza. ¿qué capítulo, por favor? Creo que es el 4, pero te la debo. Tiene numeritos, no tiene nombre, ¿no? Conversaciones tiene números, no tiene nombre los capítulos. ¿Tiene? No me acuerdo. No me acuerdo. El libro es Conversaciones con Enrique Pichon-Rivière. Creo que el capítulo en el que habla de eso es el 4, pero te la debo. ¿Sí? Sí, está medio fresco todavía, ¿no? Bien. Entonces, este es uno de los planteos que Pichon va a hacer, con esto del papel de la tristeza, a la comprensión de la enfermedad mental, ¿sí? Su planteo de que todas las enfermedades mentales son un intento fallido de resolver lo que él llama un núcleo patogenético central, del que vamos a hablar probablemente y bien específico en la clase que viene, ¿ok? Estas clases, yo siempre digo, generan 2 tipos de obstáculos en ustedes. Y el que avisa no traiciona, dicen, ¿no? Por un lado, los obstáculos epistemológicos. Me van a escuchar decir, tal vez no en esta clase, pero sí en la que viene, muchas palabras nuevas y raras, ¿está bien? Muy específicas. Lo cual les va a generar el cortocircuito de la palabra, ¿está bien? Esto, el núcleo patogenético central. Ah, la mierda, ¿no? ¿Está bien? Eso por un lado, que se resuelve ¿cómo? Estudiando.
¿sí? Y diccionario, el de la psicología social, porque en el diccionario de la Real Academia Española no vamos a encontrar esto. ¿Está bien? Pero hay otro obstáculo. ¿Cuál es el otro tipo de obstáculo? El epistemofílico. Porque pensar la salud mental, por eso lo primero que le pregunté es, ¿habían visto salud y enfermedad? ¿Cómo nos dejó eso? Pensar la salud mental inevitablemente nos remueve cuestiones que están más allá de lo teórico. ¿Está bien? Pensar la estructuración de la conducta, y cuando vayamos viendo ahora lo que va planteando Pillon, esta idea de pensar que uno nunca sabe cuándo, o qué tan cerca está de la enfermedad mental, ¿no? Es terrible. Si hay dos cosas a las que los seres humanos le tenemos terror, es a la muerte y a la locura, que dice Moffat que es una especie de muerte, ¿sí? Entonces, claramente, hablar de salud mental, ¿sí? Hablé con el psicólogo de eso. Ah, bien, claro. Porque cuando uno empieza a ver, decís, ah, la miércoles, ¿y qué me faltará para pasar del otro lado, no? ¿Cuál es la cuota de frustración que me falta para pasar del otro lado del paredón, no? Al siguiente nivel. ¿Qué me falta entender o que no entendí? Claro, ¿está? Entonces, yo les planteo esto, no para asustarlos, sino para que se lo tomen con calma. ¿Está bien? Que lo tomen con calma, que lean despacio, que compartan con los compañeros, porque es un tema central en la teoría de Pillon, la teoría de la enfermedad única, ¿sí? Y asusta un poco cuando uno recién la ve, fundamentalmente, les digo, por las palabras raras, pero además porque nos moviliza mucho, ¿sí? Porque inevitablemente nos hace pensar en nuestra propia historia, en nuestras matrices, ¿sí? Entonces, vayan tranquilos, ¿ok? Ahora, esta teoría de la enfermedad única, algunos discípulos de Pillon también la llaman teoría de la conducta, ¿sí? Porque en realidad no explica solo la enfermedad mental, no explica solo la conducta patológica, sino que los principios, Pillon va a mencionar 4 principios, eso es lo que vamos a ir viendo en las clases, pero esos 4 principios no explican solo la conducta patológica, sino también la conducta normal. ¿Está bien? Por eso algunos la llaman, yo por ejemplo cuando yo la estudié, lo vi como teoría de la conducta. Es más, el apunte dice teoría de la conducta. ¿Está bien? Pero no lo van a encontrar así en Pillon. En Pillon van a encontrar teoría de la enfermedad única, ¿sí? Y Alejandro Simonetti la renombra también en algunos de sus desarrollos como la teoría de los procesos de maduración y desarrollo, ¿sí? Cualquiera de las dos formas, teoría de la conducta o teoría de los procesos de maduración y desarrollo, está haciendo alusión a lo mismo, a la teoría de la enfermedad única que plantea Pillon. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Ahora, antes de hablar de los 4 principios de la TEU, ¿sí? Vamos a hablar un poco de lo que es conducta, ¿sí? Y si bien ustedes ya vieron salud y enfermedad, también vamos a ver un poquito ahí cuál es la diferencia entre la conducta normal y patológica. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es conducta? ¿Qué es conducta? Comportamiento. Comportamiento. Todos estamos de acuerdo. ¿Qué es comportamiento? Claro, la conducta es comportamiento. La conducta es manifestación. Es lo que hacemos. Todo es conducta. Es acción. Es acción. Es acción. Y además es comunicación. ¿Se acuerdan? Entonces, Toda conducta es comunicación. La inmovilización, todo es conducta. Todo es conducta, ¿sí? Quedarme acá ahora callada, muda, es conducta. Es imposible. Cualquier cosa me puede pasar menos la mudez. Sí. Sí, es más, una vez tenía un problema con la muela de juicio, que, bueno, es lo que pasa con mi juicio, porque creció chanfleada, ¿no? En lugar de crecer así, creció así, y empezó a molestar a otra muela que estaba ahí sana, ¿no? Y el dentista me dice, tenemos 2 opciones, o saco la muela sana, si es una lástima sacar una muela sana, dice, o hacemos una intervención quirúrgica para sacarla de juicio. Me dice, pero bueno, con la intervención quirúrgica vas a pasar una buena cantidad de tiempo con mucho dolor y te va a dificultar hablar. No, sácame la muela sana. No, cualquier cosa menos dejarme sin poder hablar. Entonces, conducta, la palabra conducta significa conducida, ¿sí? O guiada.
Lo cual ya nos da una idea de que la conducta, ¿sí?, se rige por algo que es guiado y que es externo a la conducta, ¿sí? Hay factores que determinan la conducta, que son factores que pueden tener que ver con el mundo externo o con el mundo interno. Y dentro del mundo interno, factores o razones que guían nuestra conducta que son totalmente inconscientes, ¿no? Esto que creo que cuando vimos Freud se los mencioné, ¿no? Este gran descubrimiento freudiano. De racionales no tenemos nada y por lo general no sabemos por qué hacemos lo que hacemos. ¿Está bien? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Watson, ¿saben quién fue Watson? El creador del conductismo, ¿sí? Define la conducta como, esto es definición, si quieren se las dicto y si no, directamente la digo. Bien. La define como todos los fenómenos visibles, objetivos, objetivos y comparables que resultan de la reacción del organismo a los estímulos que actúan sobre él. Para Watson, la conducta es solamente lo que vemos. O sea, acá sería esto de solo la manifestación visible, ¿sí? Y el conductismo se maneja así. Para el conductismo, el inconsciente no es que no existe, es que no lo tienen en cuenta dentro de sus teorías, ¿sí? Es conducta. Ustedes no sé si alguna vez fueron a un psicólogo cognitivo, conductual, lo que va a hacer es darnos tareas para hacer, ¿sí? O sea, es ordenarnos en cuanto a, listo, ¿tenés ansiedad? Bueno, cuando empezás a sentir la ansiedad, respirá profundo 10 veces, pensá en algo bonito, pensá en colores, bueno, no sé. Te va dando técnica, no se pregunta de dónde viene la ansiedad. ¿Se entiende? ¿Sí? Ahora, Lagache se escribe, que es un psicoanalista francés, él va a decir que la conducta es una totalidad, no solo lo visible. ¿Sí? Dice Lagache, una totalidad que incluye todas las reacciones del organismo en situación. ¿Vamos? Todas las reacciones del organismo en situación. están las fotocopias. Y esta totalidad va a tener que ver, por un lado sí, la conducta manifiesta lo que veo, ¿sí? Pero no es solo eso, dice Lagache. La conducta, para Lagache, también incluye la conciencia de esa conducta. Yo sé lo que estoy haciendo, parece que no, pero yo sé lo que estoy diciendo y haciendo. ¿Sí? Soy consciente de que en este momento estoy acá, que estoy moviendo las manos, que estoy diciendo esto. Ustedes son conscientes que me están escuchando, con atención o no, ya eso lo sabrán ustedes. ¿Sí? Yo eso ya no lo puedo ver, pero ustedes sí son conscientes de eso. ¿Está bien? Un aspecto, dice Lagache, también, que es somático, que es orgánico, que es físico. ¿Sí? Por ejemplo, bueno, ahora no me pasa, pero cuando yo empecé a dar clases, yo daba las clases y tenía esa cosita de las maripositas en la panza, pero que no eran de amor, eran de miedo. ¿Sí? Los nervios, o si me pongo colorada, si me palpita el corazón. ¿Sí? Todo lo que me pasa a nivel físico cuando estoy desarrollando determinada conducta. ¿Está bien? Y también, dice Lagache, hay unos efectos de esa conducta que pueden ser visibles o no. ¿Sí? Como por ejemplo, yo estoy dando la clase y mientras estoy hablando y acá gesticulando y diciéndole, internamente poder estar diciendo, ¿están entendiendo? ¿Se están aburriendo? ¿Sí? No les gusta, o sí les gusta, o están atentos. O sea, hay ciertos pensamientos que no se ven, pero que además están determinando mi conducta, porque ustedes se imaginan que yo empiezo a ver que ustedes empiezan a bostezar, ¿no? O que empiezan todos con el síndrome del cabeceador. ¿Está bien?
Entonces, esto que veo me va a generar el pensamiento de se están aburriendo. Y yo voy a tener una conducta con base a eso. ¿Sí? Entonces, o cambiar la forma de hablar. Cambio la forma de hablar o me pongo acá el bonete y empiezo a... Claro. Se retroalimenta. Claro. Entonces, exacto. Eso que pienso, eso que fantaseo, eso que siento con respecto a la conducta que estoy teniendo, también, dice Lagash, es parte de la conducta. O sea, no es solo lo visible. Para el psicoanálisis la conducta nunca es solo lo visible. ¿Ok? Esta es la gran diferencia entre el conductismo y el psicoanálisis. Las dos grandes escuelas psicológicas del siglo pasado. ¿Está bien? ¿Me van siguiendo? Sí. El conductismo está en la escuela. Claro, exacto. Es una teoría, es como el psicoanálisis. Claro, es justamente como si... Es otra cosa, o sea, no es otra cosa, pero está como ahí. Sí, plantea cosas totalmente diferentes, por eso les decía, el conductismo no considera la existencia de lo inconsciente. La otra cara. ¿La existencia de qué? De lo inconsciente. Ah, en este caso hay psicólogos que son conductistas y otros que son analistas. Psicoanalistas, claro. Por ejemplo, en la UBA hay una más psicoanálisis, se da conductismo también, pero O sea, Watson no es conductista. Watson es el creador del conductismo. Ah, Lagash es psicoanalista. ah. Bien, entonces, teniendo en cuenta estas dos posibilidades de Watson y Lagash, podemos decir que la conducta es el conjunto, lo digo despacito por si están anotando, conjunto de respuestas significativas por medio de las cuales se intenta recuperar. Usted no anota nada, ¿no? No, no estoy prestando. Está apretando. Muy bien, muy bien. Se intenta recuperar un equilibrio previo. Puesto en tensión por los estímulos presentes en el medio. Puesto en tensión por los estímulos presentes en el medio. ¿Vamos? Entonces, Pichon va a decir que la conducta es siempre una totalidad, ¿sí? Igual que Lagash, y que esta totalidad está en un intercambio permanente, dialéctico, con el medio. ¿Bien? De acá viene esta idea de que la conducta es una estructura estructurándose. Estructurándose. Claro. Porque no es algo cerrado. Y a medida que Si vamos- fuera cerrado, estaríamos enfermos. ¿Sí? Yo recuerdo, a ver, esto de estar en un... Venía más adelante lo del equilibrio dinámico, pero tiene que ver con esto del estructurándose. Cuando yo estudiaba, tenía 18 años, primer año de psicología social, yo tenía 18 años, qué tiempos aquellos. Me estoy acordando de algunas cositas de esa época. Bien, recuerdo que entra un profesor, vieron que uno a los 18 se cree que se las sabe todas, ¿no? Entonces entra el profesor, empieza a hablar, no recuerdo de qué tema estaba hablando, pero sí, él comienza a hablar de esto del equilibrio que uno mantiene con el medio y este intercambio dialéctico, ¿no? Y en un momento dice, a ver, de quienes están acá, ¿quiénes creen que están equilibrados con su medio? Y entonces yo, con mis 18 añitos, creyendo que me la sabía Tania, ¿no? Dijo, entonces estás muerta, me dijo. Esa fue traumático en ese momento. Fue impactante en realidad. Pero claro, después él justamente lo traía esperando que alguna tarada levantara la mano y la tarada fui yo. Todavía se acuerdan. No, claro, sí, no, yo lo tengo así, aparte de la cara del profesor acá. Porque no hay nada que esté en equilibrio con el medio. Lo único que puede estar en equilibrio con el medio, y creo que ni así, porque están todas las bacteritas y las cositas ahí haciendo su trabajo, es un muerto. ¿Sí? Es un sistema cerrado que ya no recibe estímulos del medio y que ya no recibe estímulos de adentro. ¿Se entiende?
El equilibrio real no existe. Por eso estamos siempre, dice Pichon, en este intercambio estructurándonos. Es decir, mi conducta está determinada no solo por causas internas, sino también por lo que pasa allá afuera, ¿sí? Esto que les decía, si yo creo que estoy dando una clase genial, pero empiezo a ver que ustedes empiezan a bostezar, eso que pasa afuera va a estructurar mi conducta. Aquí lo bueno, porque siempre estamos buscando el equilibrio. Es que es la búsqueda. Y esto como que contradice. Es un equilibrio dinámico, igual, ojo, que no, tampoco se puede andar desequilibrado toda la vida, todo el tiempo. Estamos en el horno, ¿sí? Ahora vamos a ver, Blecher habla de un equilibrio dinámico, ¿sí? Que se mantiene más o menos estable, ¿está bien? Pero que permanentemente está siendo afectado por los estímulos que vienen de afuera. ¿Bien? Ahora, además, si ya lo de la estructura estructurándose, casi me matan, ahora vamos a esto. Además, dice Pichon, la conducta es una estructura estructurándose, ¿sí? Pero también es una estructura estructurante. ¿Vieron que yo les dije? Despacito, vamos despacito. ¿Qué pasa el señor de blanco? Por favor, porque está demasiado... Ténganme paciencia. Hoy van a llevarse mucha información, la que viene también y la otra también. Tranquilos. Estructurándose y estructurante. ¿Por qué estructurante? Porque también, ¿sí? Eso que pasa afuera modifica cosas de mi mundo interno que a su vez hacen que yo signifique o interprete lo que pasa afuera de una determinada manera. ¿Sí? Exacto. Si yo, vamos a suponer, yo siempre doy este ejemplo del dormirse y eso porque para mí era traumático la sola idea de que alguien se me durmiera en una clase. ¿Está bien? Hasta que una vez pasó. Horrible. Fue horrible. Horrible, dice el burro de Red, ¿no? Yo lo veía el muchacho que estaba por allá atrás, donde está ella más o menos, pongamos, y el chico estaba... Hasta que por ahí yo... Lo perdí, dije yo. Fue a hacerle la resucitación. Yo me di cuenta que empecé a hablar más alto. Ya de por sí hablo alto, imagínense. Empecé como a hablar más, como a hacer más hincapié en algunas palabras. Tenía el coso de... Pero bueno, esto se va entendiendo, ¿no? ¿No? Pero, ¿por qué esto? Porque internamente había una sensación de inseguridad, porque si yo no hubiese tenido una sensación de inseguridad, o sea, esto es lo estructurante de la conducta, ¿sí? Se durmió, debe estar cansado. No empiezo a fantasear que es porque lo aburrí, porque no le gusta mi clase, porque soy un desastre, ¿se entiende? Bueno, esa había sido la situación. Después él mismo en el recreo va y me dice, profe, perdóneme, vengo derecho del turno de la noche, discúlpeme, ¿no? Pero claro, recuerdo que después, incluso hablando con Silvia, cuando le digo, ay, Silvia, se me durmió. No, como la madre, me trajo un 8, ¿no? Se me durmió, no me come el nene. Y Silvia me dice, ¿cuántos alumnos había en la clase? Yo oí, como 20. ¿Cuántos se durmieron? 1. Ok. Listo, con eso alcanzó para que yo me vaya a mi casa diciendo, bueno, 19 se mantuvieron despiertos, ¿no? El problema hubiese sido si solo uno se quedaba despierto. Pero entonces, eso, ¿sí? Se está estructurando porque estaba yo teniendo conductas con base a una persona que estaba dormida, cuando había otros 20 que me estaban escuchando. Pero además, esa interpretación de se durmió porque estoy siendo aburrida, porque no se entiende, porque no soy clara, porque qué sé yo, tiene que ver con cuestiones mías. Pues si yo hubiese estado sumamente segura de que mis clases son excepcionales, como sucede ahora, no me hubiese preocupado y hasta tal vez hubiese hecho un chiste. ¿Sí? Ya se me empezaron a dormir, a ver qué pasa con los demás, no sé, o sea, lo hubiese tomado, ¿se entiende? Entonces, las cuestiones de mi mundo interno estructuran mi conducta, ¿sí? Pero al mismo tiempo, eso que pasa afuera también la estructuran. Por eso es estructurándose y estructurante. ¿Se entiende? ¿Sí? Ahora ya el trabalengua mejoró, ¿no? Con la explicación. Bien. José Blecher, ¿sí? Que también fue una de las personas que estuvieron muy cerca de Pichon en sus desarrollos, va a decir que la conducta
es siempre funcional. O sea, está en función de algo, está para algo. ¿Sí? Y siempre, dice Blecher, implica conflicto. Sí, esto que decías recién, qué complicado pensarlo así, ¿no? O sea, tenemos conducta porque estamos en conflicto con el medio. Porque el medio nos impone estímulos que nosotros tenemos que procesar, nos sacan de ese equilibrio más o menos logrado, y entonces para recuperarlo tengo conducta, ¿se entiende? El bebé, ¿por qué llora? Porque empieza a tener hambre. ¿Está bien? O sea, hay estímulos no solo del mundo exterior, sino también del propio cuerpo. Por eso es que es imposible cerrar la ventana totalmente a los estímulos. Pongamos una persona, no sé, en un caso de autismo, en donde muchas veces hay una cerrazón, ¿sí? O en una psicosis muy profunda, en donde pareciera que está totalmente cerrado a los estímulos del mundo externo, pero no puede dejar de recibir los estímulos del propio cuerpo. El cuerpo tiene hambre, sueño, frío. Sí, es un hinchapelota terrible es el cuerpo. ¿Está? Entonces, ahí también hay estímulos que nos sacan del equilibrio y entonces empiezo a tener dolor de panza y tengo que hacer algo. O voy a comer algo y si soy un bebé lloro. Ahí está la conducta, ¿se entiende? Que es respuesta a ese equilibrio que se ha perdido, como una búsqueda de volver a encontrarlo. Claro, los estímulos te llevan a. Entonces, toda conducta, dice Blecher, con relación a esto, de que el conflicto va a tener que ver con los estímulos presentes en el medio, ¿sí? Solamente puede ser comprendida en el contexto en el que ocurre. ¿Sí? Y de alguna manera la conducta siempre va a responder a esta necesidad de encontrar mayores niveles de equilibrio. ¿Bien? ¿Qué es conflicto? ¿Qué define o cómo definimos un conflicto? Están entre dos medios, dos personas que no están de acuerdo. Sí, dos personas. El problema es cuando esas dos personas están acá adentro. ¿No? Claro. Se contradicen. Cuando hay una frustración. Claro, el conflicto no resuelto por lo general trae frustración. Ahora vamos a llegar a eso. Pero el conflicto básicamente es cuando coexisten dos motivaciones que se contradicen entre sí. ¿Sí? ¿Coexisten dos? Dos motivaciones que se contradicen entre sí. Y el conflicto siempre va a ser respuesta y un intento de compromiso entre estas dos motivaciones. ¿Cómo? ¿El conflicto es? La conducta, perdón. La conducta siempre va a ser respuesta, ¿sí? Y compromiso va a intentar, ¿sí?, satisfacer ambas motivaciones. Por eso, ¿sí? Se va a tratar de quedar bien con Dios con el diablo. Ahí está el mediador. Claro. Ahora, el conflicto es necesario para la vida, lo necesitamos. Si el pibito no llora cuando tiene hambre, se muere. ¿Está bien? Necesitamos el conflicto. Decía Jung que el yo crece a partir de los choques con la realidad. Si no choca con la realidad, si no hay algo entre lo que yo quiero y lo que la realidad me impone, no crecemos. ¿Por qué un nene empieza a gatear? Porque yo lo dejo sentadito acá y de repente le aparece el deseo de querer estar allá o de agarrar lo que está allá. Y esto lo impulsa a gatear. ¿Sí? Después gateando descubre que hay algo ahí arriba y quiere a lo que está ahí arriba o quiere ver, entonces aprende a pararse. ¿Se entiende? Sí. Digo, todo nuestro desarrollo está impulsado por ese encuentro entre la realidad propia y la realidad de la afuera, ¿sí? Y en ese conflicto es que vamos desarrollándonos. Esto lo dicen casi todos los autores. ¿Está bien? Entonces, el conflicto es algo inherente a la vida, ¿sí? La vida es conflicto. No es la ausencia de conflictos, dice Blecher, el indicio de salud mental, sino la capacidad de resolverlos. O sea, ya saben, si tienen problemas no se asusten, son necesarios. El tema es qué hago yo con esos conflictos, cómo los resuelvo. Decía Melanie Klein, equilibrio no significa evitar conflictos, sino tener la fuerza para tolerar las emociones dolorosas y poder manejarlas. No es fácil, dicho. En teoría,
Así, ¿no? Yo quiero ver mascarilla. Claro. En teoría es sencillísimo estar sano. Para lograrlo tiene que pasar por ello. Claro. Sí o sí hay que pasar por el conflicto y sí o sí hay que bancarnos el malestar que el conflicto genera. La enfermedad aparece, como estoy adelantando más adelante, cuando no podemos bancar el malestar que el conflicto genera. ¿Sí? No es el conflicto el que nos enferma. Es nuestra incapacidad de afrontarlo. ¿Está bien? Allá Juan Carlos ya me está frunciendo el ceño. Me asusta cuando usted me frunce el ceño. La mira por arriba. Ahí empiezo a tener conductas diferentes. Bien, muy bien, muy bien. Entonces, cuando no resolvemos el conflicto y esa angustia que el conflicto produce se hace de alguna manera insostenible para el yo, ¿sí? Es cuando vamos a recurrir a los mecanismos defensivos. Ustedes vieron mecanismos de defensa, ¿no? Entonces, los mecanismos de defensa están al servicio siempre de evitar la angustia que procede del conflicto. ¿Vamos? ¿Me van siguiendo? Sí. Entonces, la conducta normal o patológica se define por la operatividad de esos mecanismos de defensa, por la rigidización de esos mecanismos de defensa o por la adecuación de mi conducta a la situación en la que estoy. ¿Sí? ¿Qué tan adecuada o inadecuada es mi conducta de acuerdo a lo que está pasando? ¿Me van siguiendo? Sí. ¿Qué tan coherente o incoherente es mi conducta de acuerdo a lo que está pasando y a lo que yo quiero? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ustedes me dijeron mecanismo de defensa de la negación. Sabemos, ¿no? Por lo general, la negación la utilizamos todo el tiempo. Cuando alguien viene y me da una noticia, lo primero que le digo, una mala noticia, lo primero que le digo, no te lo puedo creer. No me digas. ¿No? Todo no. Claro, ¿no? O no sé, en algo por ahí, en un duelo, en los primeros tiempos de un duelo, lo que aparece es esto, es una negación que no es patológica, es necesaria, porque para ir elaborando de a poco esa ausencia, uno va como primero negando, ¿no? Yo todavía siento que está conmigo, esas frases que uno dice, ¿no? Sí, claro. O, me imagino, ¿qué me diría en este momento? ¿No? Como tratando de traer al otro, negando que el otro ya no está. ¿Está? O soñamos con el otro y lo soñamos vivo. Esto es típico en los procesos de duelo. Claro, exacto. ¿Está bien? Pero eso es necesario porque no hay una pérdida de sentido de la realidad. Yo sé que el otro no está. ¿Está? Solo que voy de a poco elaborando ese saber mientras el mecanismo defensivo va ayudándome a que la angustia no me abrume. ¿Está bien? Ahora, si eso se extiende en el tiempo, ¿sí? Y yo sigo esperándolo a la hora de la cena, ¿está bien? ¿Se entiende? Entonces la conducta ya, el mecanismo de defensa ya está al servicio de evitar la angustia y está impidiendo el aprendizaje de esta nueva realidad. ¿Se entiende? Sí. Entonces, así es como van operando. Los mecanismos de defensa no siempre son patológicos. Están al servicio de que podamos procesar la angustia de alguna manera. Si no la podemos procesar, ¿sí? Si el monto de angustia es intolerable, entonces el mecanismo de defensa se instala, se rigidiza y ahí es cuando la conducta pasa a ser más patológica que sana. ¿Está? Entonces la salud, la conducta sana o patológica va a tener que ver con la posibilidad o no de resolver los conflictos que la vida nos presenta por el solo hecho de estar vivos. ¿No? Esto que les contaba, o sea, quien está en equilibrio, estás muerta. O sea, si estamos sin conflictos, si estamos en equilibrio, no estamos. O sea, que no se preocupen cuando tengan problemas, preocúpense cuando no los tengan. ¿Está bien? Bien. Pero a veces cuando no hay conflicto, qué raro, ¿no? Claro, la calma que antecede a la tormenta. Como mi papá a veces dice, ¿cómo anda? Estoy tan bien que me asusta. ¿No? Claro, cuando uno está demasiado bien tiene que empezar a tener cuidado. Que hay algo que no está viendo. Sobre todo en la pareja. Cuando todo está demasiado bien en la pareja hay algo que no estamos sabiendo, chicas. Sépanlo. Sí, ustedes también, sépanlo. Si todo está demasiado bien,
Algo no nos estamos enterando. Bueno, entonces, para poder evaluar la pertinencia, por eso no hay que revisar celulares, para no enterarnos, si está todo bien. ¿Para qué pudrirla? Claro, el que busca donde no debe encuentra lo que no quiere. Entonces, si está todo bien. Si va a pasar, va a pasar. Claro, tal cual. ¿Para qué me estoy a estar preocupando por algo que de todos modos va a pasar? Bueno. Por eso la pareja antes duraba mucho porque no había teléfono. Claro, tenés razón, exactamente. Hasta que aparecieron primero los teléfonos de línea, en donde te llamaban la otra para decirte, vos sabés lo que hace tu marido, vos te Claro, y después ya los celulares sonamos. Bueno, primero fueron los correos. Antes de los celulares eran los correos electrónicos. Descubrir la contraseña del otro es la panacea. Bueno. Vamos a la seriedad que me caracteriza. ¿Cómo podemos evaluar si una conducta es pertinente o no? Claro. Primero y principal vamos a tener en cuenta lo que sucede, ¿sí? La situación, ese conjunto de relaciones, ¿sí? Que están ahí en el escenario de la vida. ¿Tá? De ahí vamos a evaluar el sujeto. ¿Qué le pasa al sujeto con eso? ¿Cómo significa esa realidad del sujeto y desde dónde la significa? Desde su propio mundo interno. ¿Tá? Entonces, dice Pichon, cuando más ajustada entre comillas sea la lectura que hago de la realidad con la realidad misma, ¿está bien? Más sano estoy. Vamos al ejemplo del que se me durmió. Sí, me traumó. Pero a ver, la realidad de este muchacho era que se había dormido porque venía cansado. Estaba cansado, ¿ok? Lo que yo veo es que alguien se duerme. Interpreto esto como que alguien se aburre, no como que alguien está cansado. ¿Tá? Entonces ahí hay una distorsión en la lectura de la realidad. ¿Tá? Porque lo ideal podría haber sido se durmió un compañero, alguien sabe si está bien, alguien sabe qué le pasa, no sé si me explico. Hay que investigar. Mi conducta más sana no hubiese sido, no es que yo esté medio loca, solo que son cosas que me han pasado. Mi conducta más sana hubiese sido que yo trate de preguntar, indagar en lo que estaba sucediendo antes de empezar a interpretar desde mi propia fantasía que tiene que ver con mi mundo interno. La lectura que yo estaba haciendo de la situación no encajaba con lo que de verdad estaba pasando. Y eso ¿Se pasa entiende? en la pareja. En la pareja, Cuando exactamente. viene con cara a poner enojada, ¿qué le pasa? Claro, bueno, lo hablamos en comunicación. Yo no le di comunicación. Me dio el teléfono. Claro. Es mediación también eso. Claro. ¿No? Esto. Y preguntar. ¿Sí? Indagar. Entonces, sí. En el caso del alumno que estaba dormido, la situación le genera a usted un conflicto. Claro, me generaba a mí un conflicto, pero que a la vez era conflicto por la significación, por cómo yo estaba interpretando desde mi historia, desde mis propios complejos y mambos, eso. ¿Se entiende? Definiendo la conducta pertinente. Claro. En ningún momento dije, capaz que está cansado. ¿Se entiende? Ya cambió la conducta. Está. Entonces, Ni se te ocurrió pensar. claro. Entonces tenemos la situación, cómo significa el sujeto y la conducta como emergente de ese encuentro entre lo que sucede y el sujeto. ¿Sí? Entonces, la conducta, y esto sí anoten si quieren porque estoy casi segura que eso no está en el apunte, es siempre, teniendo en cuenta eso de que es emergente, ¿sí? Entre el medio y el sujeto. Es siempre situacional, responde a la situación, motivada, está motivada por cuestiones internas o externas, es direccional, se dirige siempre a un determinado fin, pero además se dirige siempre al otro. La conducta es para el otro. Esto es central. ¿Se dirige siempre? Al otro. ¿Cómo al otro? ¿Externo o interno? ¿Externo o interno? Cuando yo estoy en mi casa, este ejemplo, ya lo estoy resolviendo, Ale, te juro. Estoy en mi casa, tratando de maratonearme, ahora que en Amazon van a dar Betty la Fea la segunda temporada, ¿saben qué? La idea que yo tengo de eso, la fantasía que tengo,
es sentarme en el sillón, ¿sí? No me puedo rascar como mi marido, porque no tengo. Pero bueno, me rasco abajo del sobaco, no sé, algo, rascarme algo, mientras miro con el control remoto en la mano sin que nadie me hable, ¿ok? Ahora, lo más probable que va a suceder, lo más probable, es que cuando yo me instale en esa situación de comodidad, una vocecita dentro mío, que no soy yo, es otra parte de mí, va a decir, ¿no hay nada que hacer? ¿Limpiaste el baño? ¿Cuánto hace que no le echas lavandina? ¿No? ¿Los platos ya están lavados? ¿No? Esa es mi madre internalizada, ¿sí? Va a empezar. Y entonces lo más probable es que yo me levante, chequee que el baño esté limpio, que no haya platos para lavar, que no haya... Bueno, y mientras tanto se me perdieron 3 horas recorriendo la casa a ver si hay algo que hacer. ¿Está bien? Entonces, esa conducta no es para mí, es para el otro. Para esa otra interna, es para calmar a esa otra que está acá adentro, que se calle la boca y me deje ver Betty la fea. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Entonces la conducta, incluso solos, es siempre para otros. Una vez una alumna, ¿Direccional? ¿Y cómo se seguía la dije situacional, motivada, direccional, y ahí estamos en el direccional. Una vez una alumna también me plantea esto de, bueno, dice, pero hay ciertas cosas que yo hago sola, ¿no? Que no necesito a nadie más para satisfacer, ¿no? Ciertas cosas, claro. Ella así lo tiraba, entonces le digo, ajá, y no pensás en nada. No pensás, digo, hasta para fantasear. Necesito al otro, mi conducta está dirigida hacia ese otro. ¿Está bien? Yo no hago esas cosas, ¿eh? Yo es porque me contaron, la prima de la vecina de mi amiga, también me contó. Entonces, ¿se entiende? O sea, la conducta es siempre dirigida hacia un fin y hacia un otro. Es significativa, significa algo, tiene un sentido. Yo la hago porque tiene un sentido. ¿Sí? Es histórica, es decir, mi conducta está determinada por mi historia. ¿Sí? Ahora voy a repetir todas las palabritas. Eso no está en la punta. Justamente eso no, ahora voy a repetir todas las palabritas. Y es concreta. Concreta en el sentido de que produce efectos, tanto afuera como adentro. Repito el listado de palabritas. Es situacional, motivada, direccional, significativa, histórica y concreta. ¿Ok? Entonces, toda respuesta inadecuada va a ser el resultado de una lectura desajustada o empobrecida de la realidad. Esto decía Liliana Macia, que fue una de las profesoras con quienes yo estudié esto, o sea, obviamente tomando la pillón, ¿no? Entonces ella va a decir, la enfermedad implica una perturbación en los procesos de aprendizaje. Esto, no estoy aprendiendo la realidad tal como es, me la estoy imaginando. Y estoy teniendo conducta con base a lo que me imagino. ¿Sí? Cualquiera que haya tenido un ataque de celos lo sabe de lo que estoy hablando. Tengo conducta, no, ustedes seguramente no, ninguna acá es tóxica, ¿no? No. Ninguna no observó. No, claro. Bueno, las mujeres de ellos, esas seguras sí son tóxicas, todas. ¿No? O sea, estoy teniendo una conducta con base a lo que me imagino, no con base a lo que en realidad está sucediendo. ¿Sí? A no ser que, como dijeron ya encontraron el granero, bueno. Y ahí ya estoy teniendo la conducta adecuada. ¿Se entiende la diferencia, no? Por ahí con este ejemplo de los celos que puede ser medio chabacán, pero... ¿Histórica? ¿No? ¿Cómo aplicarían los celos? Porque tiene que ver con mi propia historia. Con tu papá, tu mamá. A ver, el ponerme celoso o no, la inseguridad acerca de que el tipo me vaya a engañar o no, tiene que ver con... Exacto, con algo que me ha pasado, si no, no. ¿Está? Pero entonces, si yo tengo un ataque de celos infernal porque acabo de engancharme infraganti con otra, ¿sí? Bueno, entonces la conducta es adecuada. Ahora, si tengo ese mismo ataque arriba del auto solo porque me pareció que miró el traste de la que pasaba por la vereda, ¿no? O peor, si estoy en mi casa y me pongo así porque está mirando una película en la que aparece Scarlett Johansson, ¿no?
Entonces, trabajando. se entiende, ¿no? ¿Eh? O está trabajando, me imagino. Claro, y que yo me trabaja. imagino que está en alguna situación. ¿Está bien? Sí, bueno. Entonces, la salud mental va a tener que ver, ustedes esto sí lo saben, lo vieron en salud y enfermedad, con la capacidad de aprender la realidad, transformarla y transformarse. ¿Sí? Entonces, la conducta desviada o patológica tiene que ver con una especie de adaptación necesaria, dice, esto sí lo decía Liliana Maya. O sea, el sujeto hace lo que puede con eso que le pasa. ¿Sí? Y la enfermedad termina siendo una especie de defensa contra el dolor de existir. Porque si existir implica conflicto, si para evitar la angustia que el conflicto genera utilizo los mecanismos de defensa y cuando eso se rigidiza es que me enfermo, entonces la enfermedad está al servicio de evitarnos el dolor de estar vivos y de tener que afrontar la realidad tal como es. No, porque la realidad no es como nos gustaría que sea. La realidad es como es. ¿Está bien? Entonces, nos enfermamos porque no podemos aceptar y tolerar que la realidad sea como es. Básicamente. Eso no también lo que eso es mío. Nos enfermamos porque no podemos tolerar que la realidad sea como es. ¿Sí? Acabó. Bien, ¿estamos hasta acá? Entonces, ¿qué es lo que Pillon habla del proceso corrector? Acuérdense, Pillon es psiquiatra. Él hablaba de esto desde un enfoque de aplicación de salud mental. Entonces él sí va a hablar acá permanentemente del proceso corrector, no habla del proceso terapéutico, habla del proceso corrector. El proceso corrector, en el caso de la enfermedad mental, entonces tendría que estar al servicio de ayudarme, acompañarme a poder tolerar esa angustia, a poder tolerar el dolor de existir, a aprender a aceptar que la vida es como es. ¿Se entiende? Sí. Eso sería sanar. ¿Bien? Y ahora sí, teoría de la enfermedad única. ¿Para qué? Teoría de la enfermedad única. Ahora sí vamos. Esta fue la introducción. ¿Qué es conducta? ¿Qué es conducta y qué definimos o entendemos por conducta sana o patológica? ¿Ok? Ahora vamos a ver cómo se estructura esta conducta. ¿Cómo llegamos a tener una conducta sana o patológica? ¿Sí? Si lo que ya trabajamos les pareció escabroso, Ahora viene lo mejor. esto se pone más sabroso. Hay mucho en YouTube. ¿Eh? Sobre este tema. Sobre esto van a encontrar un montón en YouTube, sí, seguramente O sí. sea que ahora vamos a empezar a descubrir por qué uno actúa así. Más o menos, sí, porque yo todavía no lo sé tampoco, porque carajo es la cosa que hago. Pero más o menos sí uno puede empezar a tener en cuenta ciertas cuestiones. A ver, yo les voy a mencionar ahora 3 textos, ¿sí? Que están los 3 en el proceso grupal. En estos los 3 tigres. En estos 3 textos, Pillon hace un desarrollo bastante extenso y completo de lo que es la TEU, ¿ok? Para la clase de hoy, creo que es una teoría de la enfermedad, con seguridad, ¿no? En la escuela les va a sugerir leer un texto que se llama Una teoría de la enfermedad, es un texto de 1970 que está en el proceso grupal, ¿sí? Que sería para la de hoy y la que viene, ¿está? ¿Cómo se llama, perdón? Una teoría de la enfermedad. Para la tercera clase de esta seguidilla, la escuela les va a sugerir que lean un texto que se llama Grupos operativos y enfermedad única, que es un texto de 1965. ¿Textos operativos sí? Grupos operativos y enfermedad única. Pero hay un texto más, ¿sí?, que no es de lectura obligatoria, ¿sí?, o no es el que la escuela les va a decir que lean, pero me parece que sería interesante que lo puedan hacer en la medida que tengan tiempo, si no se pongan a maratonear con Betty la Fea, lean, déjenmelo a mí, que yo no lo leí, yo sí voy a maratonear con Betty la Fea, que se llama Una nueva problemática para la psiquiatría. Es un libro de Pillon, me parece, ¿no? ¿Se llama así?
Sí, pero este es un capítulo que está en el proceso grupal. Para la psiquiatría. Está en el proceso. Sí. ¿Todo está en el proceso? Todo está en el proceso. Que es un texto de 1967, en donde también aborda y está bastante completo los desarrollos acerca de la TEU. Ustedes piensen que como todo autor, no fue que un día se despertó iluminado y escribió todo y ya estaba, o sea, fue reformulando, ¿no? Entonces, en algunos por ahí está más claro algún concepto, alguna idea que en otros, o más desarrollada. Por eso les recomiendo leer los tres, no para la clase que viene, pero sí tenerlos ahí, ¿sí? Ya que la clase que viene van a tener el texto, el mismo texto que el de acá, metan en el medio el de la problemática de la una nueva problemática para la psiquiatría que les va a venir bien. Bueno, entonces Pichon va a mencionar 4 principios que explican, ¿sí?, la causación de la enfermedad mental. ¿Sí? Acá vamos a estar hablando todo el tiempo desde cómo lo explica Pichon pensando en la enfermedad mental. Acuérdense que esto lo trasladamos a que toda conducta se estructura del mismo modo, por medio de los 4 principios, ¿ok? Estos 4 principios, y acá empezamos con las palabras raras, si cerrame bien, trabame las puertas, son, los menciono, hoy vamos a ver solo uno, el primero, ¿sí? Si llegamos. El principio de policausalidad. Policausalidad. Pluralidad fenoménica. No se asusten ni salgan corriendo. Policausalidad. Pluralidad fenoménica. Continuidad genética. Continuidad genética. Genética y funcional. Continuidad genética y funcional. Y el cuarto, movilidad de las estructuras. Ese está sencillo. Lo repito. Policausalidad, pluralidad fenoménica, continuidad genética y funcional y movilidad de las estructuras. ¿Está bien? Hoy vamos a hablar solamente del principio de policausalidad. ¿Sí? ¿Ya ven? Ahora me empezaron a bostezar. Ale, ¿me puedo largar a llorar? ¿Ven? Eso es conducta también. No durmió bien anoche. ¿Eh? No durmieron bien anoche, ¿qué ahora me estaba haciendo? Mejor no indago. Mejor no pregunto. Bien, a ver, el principio de policausalidad, a ver, muchas. Causalidad, causas, muchas causas. Todas las conductas se expresan por la presencia de múltiples causas. Podemos resumir ese principio ahí. ¿Sí? Ahora lo vamos a explicar cuáles son esas causas, pero en principio, para tener una idea de qué es el principio de policausalidad, es que toda conducta, sea sana o patológica, se explica por la presencia de múltiples causas o factores. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Este principio se apoya en los desarrollos freudianos, ¿sí? Esto toma Pichon algunas cosas acá de Freud, acerca de lo que Freud llamó las series complementarias, ¿sí? O ecuación etiológica la llamó también Freud. En distintos momentos de su obra la llama distinto. Comienza llamando la ecuación etiológica ya en 1895, o sea, al principio de su obra, y después ya en el 1916, cuando escribe o hace las conferencias de introducción al psicoanálisis, ya la llama series complementarias, ¿sí? Pero básicamente lo que Freud va a decir ahí es que el síntoma, en tanto es una formación del inconsciente, guarda algún tipo de relación con eso que está reprimido. Estamos bien hasta ahí, ¿no? O sea, el síntoma siempre tiene alguna relación con lo reprimido. Entonces, el síntoma, va a decir Freud en estos desarrollos, es una especie de rejunte
de motivaciones o causas heterogéneas, distintos elementos que se conjugan en la formación del síntoma. ¿Vamos bien hasta ahí? En el síntoma, lo que va a aparecer es una especie de rejunte, ¿sí?, de distintos elementos que le van dando forma al síntoma. Ahora vamos a ver, menciono como lo que dice Freud y después lo que dice Piaget. Estos elementos que se juntan a la hora de darle forma al síntoma son elementos hereditarios, dice Freud, ¿sí?, elementos que tienen que ver con las primeras vivencias infantiles, con la historia del sujeto, y siempre el síntoma implica la presencia de un elemento que tiene que ver con lo actual. Dice Freud, en el síntoma se conjugan lo histórico y lo actual. Exacto, lo actual es lo que me está pasando ahora, lo que diríamos en criollo, la gota que rebalsa el vaso. Por eso yo empezaba diciéndoles esto del obstáculo epistemofílico, porque acá es cuando uno empieza a pensar, ¿qué tan lleno estará mi vasito? ¿No? ¿Cuántas gotitas le faltan? Porque no lo sabemos, ¿está? Porque hay una carga hereditaria que desconocemos por lo general, ¿sí? Hay una carga que tiene que ver con nuestra historia que en gran parte y sobre todo las vivencias infantiles están reprimidas y olvidadas, ¿sí? Y hay algo que tiene que ver con lo actual. Lo actual es el disparador. Lo actual es el disparador, exactamente, ahora lo vamos a ver, ¿sí? Y la respuesta es... Con base a lo que traigo de allá, ¿se entiende, no? Entonces, ahí aparece el síntoma. Entonces, Piaget va a tomar estos desarrollos de Freud y los va a ampliar en cierta medida. ¿Está bien? Entonces, acá sí yo me voy a... Esto que voy a decir lo voy a ir escribiendo porque si no... En el aire van a entender menos que escrito. Lo cual no significa que escrito vayan a entender algo, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar. Piaget va a decir, primero y principal, en la constitución de cualquier conducta sana o patológica, van a intervenir lo que él llama factor, lo que él llama, y Freud también, yo voy a escribir solo las iniciales, ¿sí? Porque es largo el grafiquito que tengo que hacer. El factor genético. ¿Sí? Lo genético, ya sabemos, tercer año de biología del secundario, al menos cuando yo estudiaba. Las leyes de Mendel, los cromosomas, X, Y, cómo se combinan, el factor recesivo, qué sé yo, cuántas cosas más, que hace que entre el óvulo de mamá y el esperma de papá haya salido esto. ¿Sí? Bien, mal, más o menos, esto es lo que resultó de esa combinación de cromosomas, de genes. ¿Está? No podemos hacer nada, es lo que nos tocó en suerte. A este factor genético, ¿sí?, se va a sumar lo que Piaget llama, y esto sí lo agrega Piaget, el factor fenotípico. Esto tiene que ver con las experiencias de vida intrauterinas. Fenotípicos. Las experiencias de vida intrauterinas. Es decir, ¿qué le pasa a esa mamá mientras está esperando a ese bebé? No es lo mismo un embarazo tranquilo, ¿sí?, que una mamá que está sometida a angustias por falta de trabajo, por abusos, por violencia, no es lo mismo un bebé deseado con un bebé no deseado, no es lo mismo una mamá que acaricia la panza, le pone musiquita, lo está esperando, hace los controles, come bien, porque no es solo lo psíquico, ¿sí?, que una mamá que tiene falencias nutricionales, que no hace sus controles, que fuma, que toma, o que yo me acuerdo de conocer chicas del barrio que se enteraban que estaban embarazadas a los 5 meses, cuando empezaba a aparecer la panza. ¿No? Entonces, bueno, y mientras tanto esos 5 meses ese bebé estuvo ahí recibiendo todos los impactos de la realidad por intermedio de la madre. Pero como absorto, ¿no? Como si tuviese... Que la madre como que no estaba consciente que estaba embarazada. No, claro, bueno, pero al margen de eso, el bebé está ahí recibiendo todo eso que a la madre le pasa. Claro, porque lo que le pasa a la madre durante el embarazo impacta de manera física en el bebé. ¿Sí? Si la madre come azúcar, el bebé se mueve. Un embarazo no deseado. ¿Está bien? Si el bebé no es deseado, si lo quiso abortar y no pudo. ¿Está bien? Todo esto son experiencias
que de alguna manera se transmiten al feto. O sea que cuando nacemos, no nacemos como una tabla rasa. Ya traemos una carga hereditaria y un conjunto de experiencias que tienen que ver con sensaciones físicas, por lo general, que vienen de ese periodo de vida intrauterino. Ahora, ¿y esto es Freud? ¿Por qué no está más tópico? O sea, ¿por qué...? Esto, lo de lo fenotípico no lo menciona Freud, ¿eh? Esto de Pichon. Lo del yo rudimentario, claro. Sí. Entonces, esto, dice Pichon, la suma de estos dos factores, por eso es que Freud lo llama ecuación. Es una sumatoria de... La suma de estos dos factores me da por resultado lo que llamamos, este sí lo voy a escribir, el factor constitucional. La constitución con la que llegamos al mundo. ¿Constitución? Creo que hay bebés que son más tranquilos, bebés, o sea, lo que en psicología clásica se llama el temperamento, sería esto. ¿Sí? La psicología clásica es el temperamento. Veo que hay bebés que son tranquilos, hay bebés que son una polvorita, ya desde la panza. ¿O no? Yo tengo una sola hija, pero tuve 2 embarazos y la diferencia entre una que apenas si se sentía y la otra que me cagó a patada, perdón la expresión, todo el embarazo, ¿no? Entonces, eso ya tiene que ver con ciertas disposiciones también, ¿está bien? Entonces, lo constitucional va a tener que ver con esto, cómo llegamos al mundo. ¿Está bien? Que después, además, se va a sumar con esto, lo constitucional, se suma a las primeras experiencias infantiles. Lo que ustedes vieron con Melanie Klein. Sí, fundamentalmente el primer año de vida, lo cual no significa que ahí ya esté, nos terminamos de constituir, ¿no? Todas las primeras experiencias de vida se van a ir sumando a esto constitucional. ¿Sí? Vamos a suponer acá, el bebé, un bebé de esos tranquilos, muy tranquilos, con una mamá, porque ¿qué pasa con eso? La mamá lo va a significar de alguna manera ese temperamento. Entonces una mamá que es una polvorita, va a vivir en el médico porque va a creer que a su hijo le pasa algo. ¿Sí? No llora, no jode. Algo le pasa. ¿No? Que eso me pasa con mi marido, cuando no jode porque algo le pasa. ¿No? O al revés, una madre súper tranquila y toca un pibito que es una polvorita. ¿No? Y se vuelve loca. ¿Está bien? Entonces, esas primeras experiencias infantiles van a estar determinadas por lo que le pasa al bebé, pero eso que le pasa al bebé también está condicionado por cómo vamos significando los adultos encargados de su cuidado. ¿Sí? Entonces, lo constitucional más estas primeras experiencias infantiles van a dar por resultado, ¿sí?, lo que se llama factor disposicional. Y acá es donde nos metemos en el terreno pedregoso. Lo disposicional, que es el resultado de toda esta sumatoria hasta acá, ¿sí?, es qué disposición tenemos para enfermarnos o no. ¿Se va entendiendo? Esa última parte no. Lo disposicional es esto, ¿qué disposición tengo para mantener una conducta sana o mantener una conducta patológica? Claro, pero hablando siempre de la psiquis, ¿no? Sí, claro. Sí, en realidad, en las enfermedades orgánicas funciona igual, ¿eh? Si en la carga, vamos a suponer la diabetes, voy a tomar la diabetes, que es carga genética, tiene que haber alguien con diabetes en mi línea genealógica, ¿sí? Eso es lo constitucional, ¿está? Y vamos a suponer que me dan golosinas a lo pavote para calmarme. Eso va a incrementar las posibilidades de que yo desarrolle diabetes. Si mi mamá, sabiendo que la abuela tuvo diabetes, que ella tiene diabetes, que qué sé yo, me da desde muy pequeña la alimentación saludable, la adecuada, va a tener que
pasar algo muy grave después, el factor actual, que es lo que me está faltando acá, para que yo desarrolle la diabetes. ¿Se entiende? Si mantengo un estilo de vida saludable, la diabetes puede estar presente en lo genético, pero no desarrollarse. Esto se sabe hoy, ¿sí? O viceversa. ¿Está bien? Entonces, esto siempre es una sumatoria. También para las enfermedades físicas se tienen que conjugar todos estos factores. ¿Está bien? Bien, ¿me va siguiendo hasta acá? Vamos a hablar de lo disposicional un ratito. Lo disposicional, ¿sí?, son todos esos puntos del desarrollo, ¿sí?, en donde una vez que se desencadena el proceso de enfermar, uno va a regresionar. Eso lo vieron, ¿sí? Entonces, para Freud, no son solo los eventos traumáticos los que nos van a generar enfermedad, sino también los conflictos con lo cotidiano. Ser parte de un grupo humano implica renunciar a mis propias pulsiones, a mis propios deseos, ¿no? Esto que Freud lo desarrolla más, ya lo venía trabajando, no es que no lo menciona nunca, ¿no? Sobre todo en las conferencias de introducción al psicoanálisis, en donde desarrolla las series complementarias, él va a decir ahí que cuando nos integramos a una sociedad, inevitablemente tenemos que renunciar a una parte nuestra, y eso genera conflicto, ¿sí? Que después, en 1930, va a escribir El malestar en la cultura, justamente hablando de esto. El malestar que nos genera ser parte de una cultura, ¿sí? Pertenecer tiene un precio, y el precio es la insatisfacción. Sí. No se me duerma. ¿Ven que todo lo interpreta como que se me están durmiendo? No, bueno. Entonces, los conflictos con el medio, en donde yo quiero algo pero no puedo, o a ver, no puedo porque no debo, o no puedo porque eso no se puede. Me encantaría estar en Cancún con Chayanne en zunga en este momento, pero no tengo ni los dólares, ni el cuerpo que necesito para estar con allá. Y además el señor es casado y tiene hijos, y yo con personas casadas no me meto. ¿Está bien? Eso es fundamental, una cuestión de moral hay ahí, y de respeto al género. ¿Sí? Pero, ¿se entiende? Sí, más o menos. Entonces, hay conflictos, siempre hay conflicto. Acuérdense que no di toda la introducción de conducta al cohete, chiquis, ¿eh? Siempre hay conflicto con el medio. Y los conflictos generan insatisfacción. Porque de estas tendencias contradictorias siempre hay una que va a quedar insatisfecha. ¿Está bien? Me quedo acá, tranquila, sin poder estar con Chayanne en zunga. El conflicto está porque me quedé con una de las dos. Es que tengo que elegir. Entonces Carl Lewin va a hablar de, me voy a sentar hasta después continúo con eso, de lo que él llama la tipología de los conflictos, ¿no? Entonces tenemos tres tipos de conflictos que se nos presentan en la vida, ¿sí? Uno es el conflicto de atracción, ahora estamos, ya termino. El conflicto de atracción-atracción. Dos cosas que me gustan pero no puedo tener las dos. Y eso genera, el hecho de tener que elegir algo... Y si ya tengo que elegir uno de los dos, o sea que uno va a quedar insatisfecho. O sea, por el hecho de dejar uno que te gusta, exacto, el dejar uno. El otro es el conflicto de atracción-rechazo. Me dan a elegir entre dos de rechazo-rechazo. Me dan a elegir entre dos alternativas que no me gustan. Cuando yo le digo a mi hija, ¿comés la verdura o no ves televisión? Las dos son feas. Las dos son feas. ¿Sí? Entonces, y la otra, que es la que genera conflicto, es la de atracción-rechazo, cuando en un mismo objeto están presentes ambas valencias, o sea, la ambivalencia. ¿Sí? El primero era amo y odio, atracción-atracción, rechazo-rechazo, atracción-rechazo. Amo a mi mamá, pero la odio. ¿Qué pasaba con el sexo bueno? Exactamente. ¿Sí? Entonces, ahí, ese es el conflicto que nos genera angustia, sobre todo, ¿sí? Porque no puedo elegir, porque hay un solo objeto, y están las dos emociones ahí, y voy a tener que hacer algo con una de las dos, ¿sí? Y ahí es donde aparecen, claro, la culpa aparece, y para evitar la angustia y la culpa, voy a recurrir a mecanismos defensivos, ¿sí? Vamos a dejarlo ahí, me voy a hacer la marquita acá, ¿sí? Y vamos a terminar esto.
la clase que viene y después continuamos con los otros 3 principios.